el enemigo invisible de la desobediencia. Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:14. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesucristo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hay algo claro aquí, y es que el que obedece nunca peca. Amén. Proverbios el capítulo 12, el verso 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. En la palabra de Dios encontramos que nosotros hemos sido llamados para ser santos. Hemos sido separados por Dios para ser un pueblo diferente. Pero hoy en día tenemos situaciones que pueden traer a tu vida algo que a Dios no le agrada, como es la desobediencia. Y vamos a estudiar este enemigo invisible de la desobediencia, quien es el artífice de los dardos mortales que utiliza el enemigo de nuestras almas para derrumbar toda obra y todo buen propósito que Dios tiene en la vida de aquellos hermanos consagrados y separados por Dios. Aquellos hombres y mujeres esforzados y valientes de Dios, el diablo los quiere derribar, porque son instrumentos de Dios que el Señor usa para su gloria, pero el enemigo los quiere derrumbar. A todos aquellos adoradores del Dios Altísimo, el enemigo de nuestras almas los quiere derrumbar. Todos aquellos ganadores de almas, el enemigo quiere destruirlos. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que miramos al que está con nosotros. Y nuestro Dios es grande. Pero fracasamos cuando desobedecemos a Dios. Si obedecemos al Señor Jesucristo, nunca vamos a fracasar. Gloria al Señor Jesús. El enemigo sabe que el Dios Todopoderoso nos llamó y sabe que Dios nos ha dado a nosotros un privilegio, una posición que solo Dios nos ha concedido a nosotros. Y la palabra del Señor nos dice en Levíticos 20:26: habéis pues de servirme y serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En Deuteronomio el capítulo 14, el verso 2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre los pueblos que están sobre la tierra. Somos un pueblo único. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un linaje escogido por nuestro Dios. Tenemos un real sacerdocio dado por Dios. Y hemos sido dotados de poder y virtudes del cielo. Y el poder que Dios da no es para que nosotros digamos: es que yo tengo el poder de Dios. No, el poder que Dios nos da es para defendernos contra las acechanzas de nuestro enemigo. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 8. Estamos estudiando el enemigo invisible de la desobediencia. Por eso el Señor nos ha dotado de poder, porque el Señor nos responde con tremendas cosas. La Biblia dice en Primera de Pedro 5:8, advirtiéndonos: sed sobrios y velad. ¿Cómo es la forma de velar de un cristiano? No es quedarse despierto físicamente, sino estando alerta de su propia vida delante de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay algo claro, y es que el enemigo no puede entrar en la vida de un creyente cuando la presencia de Dios está en ese creyente. ¿Y cuál es la realidad de ese creyente que tiene el poder de Dios? Ese cristiano que se llena de Dios tiene poder, porque obedecer a Dios da poder. Obedecer a Dios da poder.
Y ese poder que Dios nos da es para resistir todo ataque del enemigo. El Señor con su presencia nos da sabiduría para contrarrestar toda insinuación que nos haga. Y también el Señor con su presencia y su palabra nos da fortaleza para no cederle terreno al enemigo. Sabe que Dios tiene buenas intenciones hacia el ser humano y desea bendecirlos grandemente. Por eso dice la palabra del Señor que Dios honra a los que lo honran a Él. Vamos a mirar un hombre valeroso que lo encontramos en el primer libro de Samuel. Y con este ejemplo quiero que aprendamos en esta escuela dominical. Primer libro de Samuel, capítulo 9, el verso 1 y 2. Dice la escritura: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorab, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mira esas cualidades que tenía Saúl. Era un hombre joven, valeroso. Y Saúl tuvo el privilegio y el honor. Pero el honor se pierde con la desobediencia. Pero Saúl tuvo el privilegio y el honor de ser el primer rey en el pueblo de Israel. Y en el verso 17, mire usted que él no era de las mejores familias que habían, ni era el más renombrado, ni era el más reconocido. Y el verso 17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Saúl era de las familias más pequeñas, que habían en ese tiempo. Pero Dios se fijó en él. Dios lo miró con agrado y lo escogió como rey. Y mire, este hombre hasta ese momento va muy bien. Y en el capítulo 10 de este primer libro de Samuel dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? De esa manera entonces estaba Saúl siendo ungido como rey del pueblo de Israel. Dios a cada uno, cuando nos llama, nos da unas credenciales. Esas credenciales tenemos que cuidarlas. Esas credenciales para aportarlas, así como usted carga la cédula de ciudadanía, y es muy importante tenerla para identificarnos. Todo hijo de Dios, Dios le ha dado unas credenciales con que identificarse. Esas credenciales que poseemos, usted las lleva. Una es: somos propiedad de Dios. Eso es una credencial que Él nos ha dado. Somos hijos de Dios. También somos separados por Dios y somos llamados a ser santos. Somos un pueblo adquirido, somos propiedad de Dios. Y cuando el diablo venga con propuestas, con insinuaciones, ¿tú qué le vas a mostrar a él? Las credenciales que Dios te ha dado, donde tú demuestras que eres hijo de Dios. Cuando a ti te dice el patrón: diga que no estoy, ¿usted qué haría en ese momento? Vinieron a buscar el patrón y el patrón lo manda a decirle a usted: dígale que no estoy. ¿Usted qué haría? Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, usted tiene que sacar las credenciales. Cuando uno saca las credenciales, le dice: yo soy cristiano y no digo mentiras. Este año vinieron dos jóvenes y se me acercaron. Venían por plata y me dijeron: necesitamos que usted nos dé dinero, porque nosotros somos los que mandamos en este barrio. Entonces yo le dije: en primera medida, yo soy cristiano y los cristianos no mentimos. Si yo le doy dinero a ustedes,
Entonces vienen los agentes del gobierno y me preguntan si yo le he dado dinero a ustedes. Y yo les tengo que decir que sí. Y tengo que decir quiénes, porque yo no puedo mentir. Yo me muevo en todo el barrio. Y si yo voy a cierta parte, otro grupo me pregunta que si yo le doy dinero a ustedes. Yo no puedo mentir. Y yo tengo que decir la verdad. Además, lo que Dios nos da es un dinero santo. Que no es para lo que ustedes hacen. Tome las medidas que quiera, pero yo le sirvo a Dios y Él me defiende. Cuando yo le dije esas palabras, no, tranquilo, no me dé nada. Las órdenes de Dios son de estricto cumplimiento. Cuando usted obedece a Dios, la gracia y la gloria de Dios está con usted. Mire usted, Saúl empezó muy bien. El primer año, un hombre correcto en lo que estaba haciendo. Al año y medio iba bien, pero ya iba como decayendo. Y ya a los 2 años, el enemigo invisible de la desobediencia apareció en la vida de Saúl. Teniendo mi Biblia abierta en el primer libro de Samuel, capítulo 10, porque ahí es donde estamos analizando el ejemplo. Mire cómo se conducía Saúl en su primer año de gobierno en el pueblo de Israel. Capítulo 10, versos 5 al 9. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cierto que uno va seguro? ¿Cuántos van seguros si Dios va con nosotros? Esa es la mejor seguridad que nosotros tenemos. Saúl, mire cómo va. Dios va contigo. Va seguro. En el verso 24 encontramos: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey. Ya vinieron las aprobación de los hombres, porque hay algo: cuando Dios te aprueba a ti, tendrás la aprobación de los hombres. Pero cuando tú buscas primero la aprobación del hombre antes que la de Dios, vas a tener un final muy triste. Pero ya en el capítulo 12, las órdenes de Dios son de estricto cumplimiento. Y en el verso 13 dice: ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Por lo visto al Señor le gusta la obediencia, y si uno oye la voz de Dios y la obedece, tiene un final feliz con Dios. Pero si uno es rebelde, tarde que temprano el peso de la justicia de Dios cae sobre aquel que desobedeció la orden estricta de Dios. Cuando Saúl llevaba 2 años de reinado, sucedió lo que Dios le había advertido sobre la obediencia. Y en el verso 13, el verso 1, 2, había ya reinado Saúl 1 año.
Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mismas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, a cada uno a sus tiendas. Allí empieza entonces la situación del enemigo invisible, de la desobediencia que llegó a la vida de Saúl. Y el verso 6 dice: y cuando los hombres de Israel vinieron, que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él temblando. Ya viene una situación que cuando él veía al pueblo que estaba temblando, y siempre que ellos salían a la batalla, venía el profeta de Dios y ofrecía holocausto a Dios, un sacrificio para que Dios les ayudara en esa batalla. Como el pueblo estaba temeroso, tenían miedo, ¿qué hace Saúl? El profeta no llega, se está demorando. Entonces él mismo ofrece el sacrificio a Dios, cosa que no era de su competencia. Por eso hay cosas que usted puede hacer, pero si Dios no lo ha puesto a hacerlas, no las puede hacer. Porque hay quienes se adelantan a hacer cosas y le sucede como Saúl. Dios a usted le ha dado un puesto y le ha dado un lugar. Y lo que Dios quiere que usted haga, eso es lo que tiene que hacer. Lo que Dios me ha puesto a mí, eso es lo que yo tengo que hacer. Y si yo no lo hago, yo me las voy a ver con Dios. Si Dios lo puso a usted para que le obedezca a Él, porque aquí no recibimos órdenes sino de Dios, y las órdenes de Dios son para cumplirlas. Tanto ustedes como yo, todos estamos obedeciendo a Dios, amén, pero el que no lo hace tiene sus consecuencias. Verso 11: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué es lo que está diciendo Saúl? Él tenía que obedecer y esperar a Samuel. Pero mire, esas palabras de Saúl ¿son qué? Son excusas. Y yo le pregunto a usted, ¿las excusas son verdad o son mentiras? Las excusas es justificando la desobediencia. Y siempre que hay desobediencia, se va a buscar una excusa para defender aquello que usted hizo, que sabe que está mal hecho. Eso fue lo que precisamente hizo Saúl, sacando excusas para justificar su desobediencia. Y así suceden con muchos cristianos. ¿Y usted por qué no vino al culto? Es que tal cosa, justificando. Es que aquí lo importante es que nosotros le rendimos cuentas es a Dios. Y entonces vienen las dificultades que encontramos en muchas congregaciones. Entonces vienen algunas jóvenes que dicen: es que hermano, yo ya entré en años y vino la propuesta de un inconverso y la acepté para casarme con él, porque es que yo me estoy quedando, hermano. Hermano, lo que sucede es que yo no supe esperar en la voluntad de Dios y acepté el ofrecimiento porque el tiempo me estaba acosando, hermano, y yo necesitaba hacer esto. Vienen las excusas. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. El enemigo invisible de la desobediencia arrastra al hombre a justificar su pecado. Por eso sigue diciendo allí la palabra del Señor
en el primer libro de Samuel, capítulo 13, el verso 12, que es donde está la justificación de Saúl. Y mire, empiezan esas excusas, esas palabras que salen para excusarse lo que hizo mal. Es que yo pensé que haciendo esto me iría mejor. Está encubriendo la desobediencia. Es que yo creí que no era tan malo hacer lo que hice sin esperar en la voluntad de Dios. Es que yo pensé que eso no era tan importante tenerlo en cuenta en cuanto al concepto de la palabra de Dios. Y por eso es que se encuentran situaciones tan amargas en las vidas de muchos, porque la desobediencia trae castigo. La tercera de Juan, sin perder ese libro de Samuel, dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Eso es lo que nos debe caracterizar como hijos de Dios, que hablemos la verdad y que seamos cristianos de verdad, no de apariencias. Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando uno obedece, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando uno obedece, compromete a Dios. Cuando uno desobedece, Dios no se le manifiesta. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Y en el verso 14, dice la palabra del Señor allá en el verso 35: y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y mire usted, y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Así hay creyentes postrados en el altar, sin sentir respuesta del cielo en sus vidas. No hay presencia de Dios en sus vidas porque han desobedecido a Dios. Hay creyentes humillados en la presencia de Dios sin experimentar la presencia de Dios en ellos. Hay creyentes que tienen un Dios vivo, pero ellos están muertos a causa de la desobediencia que quieren justificar con sus excusas y han perdido contacto con Dios. Eso es triste, porque Dios no se compromete con el desobediente. Si le obedecemos, los milagros se verán. La gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas, pero cuando hay desobediencia, no hay presencia de Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios le dio una orden explícita y radical a Saúl, cual debía cumplirla al pie de la letra. ¿Cuál era la orden de Dios? Primer libro de Samuel. Miremos la orden de Dios. Ya usted está viendo que ya Saúl, Dios ya no le está contestando la oración. Capítulo 15, verso 1. ¿Cuál era la orden de Dios de estricto cumplimiento? Después Samuel dijo, ¿sabe por qué quiero leer este capítulo 15? Para mostrarles, hermanos, que Dios es Dios de oportunidades. Ya Saúl se había equivocado, había desobedecido la primera vez. Pero dice Dios, yo le voy a dar una nueva oportunidad a Saúl, porque Dios es Dios de oportunidades. Y cada culto que tú vienes es una oportunidad nueva que Dios te está dando a ti y me está dando a mí. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel.
al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era matar todo, que no dejara vivo nada, porque Amalec se la había hecho a Dios hacía mucho tiempo, y a veces parece que a Dios se le olvidan las cosas, y no. Amalec se había opuesto al pueblo de Israel en el camino, había puesto allí obstáculos para que el pueblo de Israel avanzara, y bueno, el tiempo pasó, pero aquí se las cobró Dios a Amalec, y se las iba a cobrar mandando a Saúl. Pero viene aquí algo que usted no puede hacer. Usted no puede negociar lo que Dios le ha dado. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Cuando usted negocia lo que Dios le ha dado, las credenciales, usted quedará con un vacío en su corazón sin la presencia de Dios. Por eso, hermano, es peligroso lo que hace el mundo religioso y que ha entrado a la iglesia: clasificar el pecado de acuerdo a mi conveniencia. El pecado es pecado. Así sea una mentira, es pecado. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Saúl? Si tú no matas todo lo que yo te estoy diciendo, entonces la desobediencia te matará a ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Saúl. Y por eso Dios le da esa nueva oportunidad. Pero Saúl clasificó lo que no debía clasificar. Clasificó de la manera que él lo analizaba. Lo que le pareció vil lo mató. Lo que le pareció de poca importancia lo destruyó y lo mató. Pero ¿qué sucedió? Que Saúl clasificó los animales más gordos, clasificó los mejores animales. Lo otro no lo destruyó. Destruye a niños, todo, pero deja los mejores animales. Ahí que estaba haciendo Saúl, desobedeciendo. Y mire que llega el otro día el profeta, y como a él le pareció que era inofensivo y agradable a sus ojos y bueno para ser admirado, entonces lo conservó. La palabra del Señor en Ezequiel 18:4 dice: todas, he aquí todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Y hay que tener cuidado con esto, porque con el pecado no se pueden tener alianzas, con el pecado no se pueden tener negocios, con el pecado no se puede tener compasión, con el pecado no se debe tener lástima. Al pecado no hay que mirarlo con misericordia, al pecado no hay que mirarlo con pesar. Si Dios detesta y odia el pecado, así sus hijos deben mirarlo. Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando uno desobedece, le es fácil pecar y se identifica con el pecado. Mire la respuesta que le dio Saúl a Samuel cuando el profeta de Dios llega. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, el verso 8 dice: y tomó vivo al que tenía que tener muerto, pero Saúl lo tomó vivo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Por eso cuando uno desobedece, le es fácil pecar y se identifica con el pecado. Pero cuando uno desobedece, la palabra de Dios se convierte en enemigo de Dios. Cuando uno desobedece, la palabra de Dios está diciendo: usted ya es un enemigo de Dios porque desobedeció. Verso 11. Mire la consecuencia de la desobediencia de Saúl. Dice el Señor Jehová: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hay un pasaje de Job, capítulo 9, el verso 4, que dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿A quién le va bien cuando se endurece su corazón delante de Dios? ¿A quién? ¿A quién le va a ir bien? Por eso, cuando uno se acostumbra a desobedecer y a mentir, su conciencia se cauteriza y ya no le importa desobedecer y pecar, y ya el pecado se le convierte en algo normal que hace parte de su propia vida. Ni le estorba, porque por medio de la desobediencia entonces ya viene la identificación con el pecado. Por eso le dice Pablo a Timoteo allá en su primera carta, y lo aconseja de una manera muy clara en primera de Timoteo capítulo 4, el verso 2. Y le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando se tiene la conciencia cauterizada, ya no se siente nada. Ya la palabra de Dios en esa persona no tiene efecto. Cuando un creyente está en desobediencia a Dios, eso se le nota. Cuando usted sabe que un cristiano, uno lo ve como raro, porque percibe en su vida la ausencia de la presencia de Dios. Y ese que Dios había honrado, usted lo empieza a mirar y usted dice: este no tiene de Dios. Porque el que tiene a Dios, hermano, en su rostro se le nota. Y no estoy hablando de una belleza física. Estoy hablando de la gracia que viene de parte de Dios. La gracia de Dios está con el que obedece, pero el que no obedece a Dios ya no tiene la presencia de Dios. Y eso se le nota. Usted ha visto hermanos así. Y todo empezó por una desobediencia. Por más que trate la persona de arrodillarse, de alzar las manos, de cantar, por más que trate de fingir, a esa persona se le nota que no hay presencia de Dios en él. Por más afectivo que sea el saludo, y puede ser una persona muy querida por muchos, pero cuando falta la gracia de Dios y la unción de Dios, eso se nota a leguas. Porque la presencia de Dios nadie la puede imitar. Nadie puede imitar la presencia de Dios. Eso no es de imitación. Mire que el salmista escribe en el Salmo 16, el verso 11: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso le pasó a Saúl. Perdió la gracia y ya tenía ausencia de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué hace Saúl? Hace un monumento. ¿Usted sabe qué es un monumento? Hace un monumento de la desobediencia, porque se trajo vivo al que no debía dejar vivo. Y cuando llega el profeta y escucha el balido, el bramido de las ovejas y de todos los animales que se habían traído, le pregunta a Samuel a Saúl: ¿y cómo te fue? Espléndido, hicimos todo lo que me dijiste que así lo hice. Está diciendo eran mentiras. Pero aquel que ha desobedecido, ya mentir es algo normal, porque ya se identifica con el pecado. ¿Y qué es ese bramido que escucho? Ese balido de ovejas. Ese es el pueblo. Ya se saca él y dice que es el pueblo. Y así es aquel cuando se confronta con la palabra de Dios por alguna cosa que haya hecho, no va a decir que él, sino que otro. Cuando Samuel escucha esto, ¿y quién está allá detrás? Estaba el rey de Amalek, que Saúl muy amablemente le consiguió mujeres. Imagínese usted. Por eso cuando el creyente se acostumbra a desobedecer a Dios, lo que más cuida es su imagen. ¿Sí? ¿Y qué dijeron de mí? ¿Qué hablaron? ¿Y qué están diciendo? Entonces él cuida su imagen. No, porque es que yo tengo que demostrar que yo sí soy.
aunque él por dentro sabe que ya no tiene nada de Dios. Y cuando aquel que desagrada a Dios y lo desobedece, solo está cuidando su imagen, pierde el temor a Dios. ¿Y usted sabe qué es temor a Dios? No es tenerle miedo a Dios. Temor a Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es temor a Dios. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso, si la presencia de Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? El verso 17, ya empieza Samuel a decirle: mira lo que has hecho. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 22 dice: y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Empieza entonces aquí con el enemigo invisible de la desobediencia. Ya el desobedecer se convierte en un estilo de vida. Ya la desobediencia en la persona, ya cuando lo hizo y lo vuelve y lo reitera y se convierte en un desobediente delante de Dios, convierte el pecado en un estilo de vida. Por eso es que usted encuentra gente que va a la iglesia pero no son creyentes. Ellos dicen, y aunque son bautizados, y ellos dicen: no, es que una cerveza no es mala, eso es para la sed. No, es que un traguito no hace daño. Es que vamos para una fiesta de 15. No, pero poquito de alcoholcito ahí para el cóctel, eso no hace daño. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Solo aquel que se ha convertido en un estilo de vida desobedecer la palabra de Dios, solo es más importante conservar y cuidar su imagen. Ese que ha convertido el pecado en un estilo de su vida, él quiere conservar la imagen y por eso carga la Biblia. Y por eso va a la iglesia. Y por eso dice: hermano Gerson, es que usted, es que pastor, es que hermano tal, es que hermana tal, es que yo los estimo mucho. Y usted lo ve saludando con mucha gracia, pero no tiene la gracia de Dios, porque el pecado se convirtió en un estilo de vida de él. Y está cuidando de su imagen, pero perdió lo más importante. Cuida su imagen, pero no conserva la imagen de Dios en su vida. Por eso es que hay muchos que evangelizan y cuando venga el Señor se van a quedar porque nunca le pertenecieron a Dios. Cuando yo le pertenezco a Dios, hago lo que a Dios le agrada y le obedezco. Santiago 1:24, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y sigue diciendo la palabra del Señor Jesucristo, ahí mismo en Santiago, el capítulo 1, el verso 22. Y que esto quede grabado en nuestros corazones. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A Dios le duele cuando sus hijos no le obedecen. A Dios le da mucho dolor cuando sus hijos no valoramos todo lo que Él hace por nosotros. A Dios le da dolor de nosotros cuando escogemos un camino distinto al que Él nos ha trazado. Por eso aquel que aprende del Señor Jesucristo lo sigue. Hermano, y si tú no matas el pecado te mata a ti. Y si el Señor dice: no vas a dejar nada vivo, destrúyelo todo, no dejes nada. Pero Saúl no hizo caso a la palabra de Dios, desobedeció. Y el enemigo invisible de la desobediencia no perdona la oportunidad que tú le des. Y usted encuentra en la palabra del Señor Jesucristo que el arrepentimiento de Saúl,
cuando ya sabía que Dios lo había desechado. El arrepentimiento de Saúl no fue genuino, fue de labios para afuera, porque él lo que quería es, no, delante del pueblo di, ora por mí delante del pueblo, habla bien delante del pueblo, porque él quería conservar todavía su imagen delante del pueblo, aunque ya delante de Dios la había perdido. A mí, ¿de qué me sirve que ustedes me vean como un buen cristiano si delante de Dios ni soy hijo ya? ¿Para qué me sirve esto? Y mire usted, si tú no matas el pecado te mata a ti. El tiempo pasó y algunas mujeres con las que estuvo el rey de Amalek, de ahí vinieron hijos y creció dentro del mismo pueblo de Israel. Ahí crecieron y el tiempo fue avanzando, el tiempo fue pasando, y aunque Samuel oraba por Saúl, decía el Señor, ¿para qué oras por el que yo ya deseché? Hermano, puede ser el mejor intercesor, una persona que usted sabe que Dios la usa en la oración, pero ya ni esa oración va a valer por esa persona que Dios desecha. Ya no sirve. Y le pregunto a usted, ¿quién fue el que mató a Saúl? ¿Usted sabe quién mató a Saúl? Segundo libro de Samuel, capítulo 1. La palabra es muy clara, hermanos, en esta mañana. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y mire lo que le respondió. Y estaba dentro del pueblo de Israel. ¿Qué le respondió? Soy amalecita. Mire que había crecido allá. Lo que había guardado Saúl en su propio palacio, ya ese amalecita había crecido. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté. ¿Sabe por qué? Porque si él fuera del pueblo de Israel, él no lo hubiera hecho. Pero eso que él desobedeció y que guardó, creció, y el mismo pecado lo mató. El mismo pecado lo mató. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Mire usted, las credenciales de Saúl ya las había perdido todo. Y sigue diciendo, entonces David, haciéndose de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas. Otra vez David pregunta, porque él le parece raro que un israelita haga eso. Le pregunta, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Entonces viene David y le dice, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová.
¿Qué hizo David, hermano? Lo que debemos hacer usted y yo, matar el pecado. Porque si no matamos el pecado en nuestras vidas, el pecado nos matará a nosotros. La vida que le das al enemigo invisible de la desobediencia será el final de tu propia destrucción. El pecado que no mates de tu vida, sea la mentira, sea el engaño, sea la murmuración, sea la falta de fe, la incredulidad, porque eso es pecado. La incredulidad es pecado. El pecado que tú no mates de tu vida, ese pecado te matará luego a ti. La vida que le conserves al pecado será tu propia destrucción. Las amistades que hagas con la desobediencia será el final de una muerte anunciada para ti. Las alianzas de vida que le das a la desobediencia será el sello de tu muerte espiritual. El perdón que tú le des a la desobediencia será la realidad de la inclemencia del enemigo para destruirte. Lo que uno puede hacer cuando le ha fallado a Dios es lo que dijo Job. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Job 34:31. Si esto es así, y en nuestras vidas en esta hora le vamos a decir al Señor en oración: no sé si has consentido la mentira y para ti no parece pecado ya. Quiero decirte que Dios te está dando una nueva oportunidad hoy para que destruyas la mentira de tu vida. No sé qué más cosas puedan haber en tu vida en esta mañana, a las cuales a ti no te parezca que estás mal delante de Dios, que esas cosas que tú haces están bien. Pero aquí hay uno que lo ve todo y que sabe si hay algo en nosotros que estamos dejando vivo, que sabe Dios que tenemos que matar de nuestras vidas. Pero yo voy a invitar a uno que en esta mañana no le va a dar más lugar al enemigo invisible de la desobediencia, sino que se ha convertido en un hacedor de la palabra y quiere obedecer antes que desobedecer a Dios. Yo no sé si para ti será normal muchas cosas en tu vida que sabes que realmente a Dios no le agradan. Pero si es así, yo le invito en esta mañana a que hay uno que te da oportunidad nueva. Y esa oportunidad nueva se llama misericordia. Y Él tiene misericordia para con nosotros. No sé si en tu hogar has permitido el pecado y para ti ya no es pecado y te parece algo normal. Pero Dios detesta el pecado. Y aunque tú no lo cometas, pero lo consientes en tu casa, te haces igual a aquel que lo está cometiendo. Oh, pero en esta mañana hay perdón en el Señor. En esta mañana está la ayuda del Dios Todopoderoso. Y eres pueblo santo de Dios. Eres pueblo elegido de Dios. Eres santo para la gloria de Dios. Has sido separado de parte de Dios para que seas lumbrera en este mundo oscuro y vil. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En esta mañana Dios está haciendo un llamado para que no hagas alianzas con el pecado, para que detestes el pecado, para que no lo consientas en tu vida. Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Aquí hay uno que está esperando que lo obedezcas. Aquí hay uno que quiere que nosotros obedezcamos su santa palabra. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies.
me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Y hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Sí, Señor. Oh, Señor. Oh. Y es por eso que me doy. Y es por eso que me doy. Y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Oh, hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero ser, Señor, tu voluntad. Oh, y hoy me abro ante ti. Oh, sí, Señor, me expongo ante ti. Sí, Señor Jesús. Y yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor.